David Berkowitz nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn. Su nombre real era Richard David Falco. Fue un hijo no deseado. Su madre biológica lo dio en adopción cuando era apenas un bebé. A medida que iba creciendo, este se metía en problemas repetidamente. Era un niño tímido y con baja autoestima que trataba de proyectar una apariencia autosuficiente, mintiendo y causando problemas. Su comportamiento iba de extrema timidez, complejo de inferioridad y fuertes depresiones con arrebatos de ira y violencia extrema. Su madre adoptiva murió en 1967 cuando él tenía 14 años y eso lo golpeó duramente. La única mujer que lo quería se había ido para siempre. En paralelo, al no tener suerte con las mujeres, fue alimentando su odio contra ellas, además de que ese odio se avivó cuando se acordaba de su pasado con su verdadera madre, algo que descubrió cuando ya era más adulto. Se alistó en el ejército a los 17 años, sirviendo en Corea del Sur. Se licenció con honores en 1974 y, al volver a Estados Unidos, descubrió la verdadera historia de su abandono. Se reencontró con su madre biológica, pero esta nuevamente lo volvió a rechazar. Este sería un desencadenante para todo lo que vendría después. La mente de Berkowitz no pudo asimilar tanta soledad, ya que además del rechazo de su madre, recibía el rechazo de las mujeres. Sus problemas de personalidad iban creciendo más y más, y, queriendo mejorar su autoestima y al mismo tiempo vengarse de una sociedad en la que no terminaba de encajar, se compra un revólver. Así es como a los 23 años comienza una serie de crímenes. Pasó de ser un simple empleado de correos a un asesino en serie, uno de los más famosos de Estados Unidos. A partir de finales de 1975, Berkowitz comenzó su racha de crímenes violentos, indiscriminados, sin motivo aparente, más allá de su venganza contra la sociedad, pegando tiros completamente al azar. Primero, apuñaló a 2 jóvenes que, afortunadamente, sobrevivieron, y 7 meses después, disparó a sus primeras víctimas mortales, 2 adolescentes mujeres de 18 y 19 años, que estaban sentadas en un coche en el barrio del Bronx, considerado el barrio más peligroso de Nueva York. Una murió y la otra sobrevivió, y pudo dar a la policía una descripción del asesino, pero, para infortunio de sus próximas víctimas, no lo atraparon de inmediato, sino recién después de poco más de un año de asesinar más personas. En octubre de 1976, Berkowitz disparó a otra pareja en un coche en Queens. Ambos sufrieron heridas y sobrevivieron, pero ninguno vio a Berkowitz para identificarlo. En noviembre de ese mismo año, disparó a 2 estudiantes de secundaria mientras volvían del cine. Ambas se salvaron, pero una quedó parapléjica. Y a finales de enero de 1977 volvió a atacar, disparando a un hombre y matando a su prometida frente a él. A estas alturas, la policía de Nueva York empezaba a establecer un patrón en los asesinatos, en particular que en todos los crímenes se utilizaba un arma del calibre 44, pero la escasa identificación de los testigos era poco fiable, ya que uno de ellos afirmaba que el autor de los disparos tenía el pelo rubio, mientras que otro decía que tenía el pelo negro, lo que llevó a algunos policías a creer que se trataba de varios criminales diferentes. En marzo y abril, 3 adolescentes más fueron asesinados. En el primer asesinato, ocurrido en marzo, hubo un hombre que lo vio todo, y Berkowitz se acercó a este testigo y con toda frialdad le dijo que tenga buenas noches, retirándose del lugar sin hacerle daño aparente. Cabe resaltar que a la que mató fue una mujer. Él no mataba a hombres normalmente, y, aunque lo hizo, se cree que fue porque estos tenían el cabello largo y los confundió con mujeres. A partir de los 2 asesinatos ocurridos en abril, se conocería al asesino como el hijo de Sam. Junto a los cuerpos, Berkowitz dejó su primera carta. La misma parecía no tener sentido alguno, pero no dejaba de ser escalofriante y evidenciaba a alguien con claros problemas mentales. Se refería a sí mismo como el hijo de Sam, y en ella se podían leer las siguientes palabras: estoy profundamente dolido porque me llamen odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Me encanta cazar, merodeando por las calles en búsqueda de carne de caza sabrosa. Las mujeres de Queens son las más bonitas de todas. Yo debo ser el agua que beben.
A pesar de que las cartas se publicaron en el New York Daily News y de que se hizo un llamamiento para obtener cualquier tipo de información, se cumplió el aniversario del primer asalto de Berkowitz y en junio y julio disparó a otras 4 personas, dejando un muerto. Berkowitz fue atrapado recién en 1977, cuando una mujer, sin saberlo, pasó por delante de la escena del crimen que mencioné antes, y pasó delante del mismo David y su coche, que estaba aparcado delante de una boca de incendios, y por ello estaba multado. La mujer declaró que el hombre que presumía dueño del auto tenía algo en su mano derecha. Se veía muy sospechoso. Este la miró y se esfumó en la oscuridad de la noche. Poco después escuchó los disparos, así que dio aviso a la policía y a la gente que había estado multando a los coches de la zona esa noche, incluido el de Berkowitz. Este fue detenido el 10 de agosto y en su coche encontraron un rifle, una bolsa de munición, mapas de la escena del crimen y más cartas con amenazas. Luego la policía descubrió la pistola de calibre 44. Según los informes de la época, Berkowitz dijo con una sonrisa y en tono de burla que lo habían atrapado y que él era el hijo de Sam. Pero, ¿quién era Sam? David Berkowitz confesó todos los asesinatos mientras estaba bajo custodia policial, y fue aquí cuando por primera vez dijo que estaba siendo controlado por un perro demoníaco de 6.000 años llamado Sam. Las palabras que salían de su boca eran aterradoras y desquiciadas, al igual que sus crímenes. Berkowitz afirmó que Harvey, el labrador negro de su vecino, estaba poseído por un antiguo demonio llamado Sam y que emitía órdenes irresistibles de que Berkowitz debía matar gente. El pánico se desató cuando se hizo pública otra carta de él donde decía que había otros hijos de Sam sueltos por ahí. David reveló 2 años después que todo el tema del demonio era un engaño, pero dio lugar a la teoría de que formaba parte de una secta satánica más amplia, algo que refleja también el documental que sacó Netflix. Si quieres ver más en profundidad esta historia desde la perspectiva del satanismo, te lo recomiendo mucho. El documental está en dicha plataforma con el título Los hijos de Sam. Volviendo al tema de Berkowitz, antes de admitir que todo esto era una noticia falsa, había enviado un libro sobre brujería a la policía de Dakota del Norte, afirmando que estaba detrás del asesinato de una joven allí, un caso en el que la policía encontró más tarde al verdadero culpable, catalogándose como otra mentira del mismo. Más tarde volvió a cambiar su historia, afirmando que formaba parte de una secta, con 2 de los hijos de su vecino, dueño del perro. Ambos ya estaban muertos y habían perdido la vida en circunstancias extrañas. Pasó de afirmar que él estaba detrás de algunos de los asesinatos a que otros cómplices de la secta llevaran a cabo algunos de los crímenes. A pesar de que la policía de Yonkers reabrió brevemente el caso en 1996, no llegó a nada, y existe un gran escepticismo en torno a las afirmaciones de la secta. Un psicólogo de la policía de Nueva York en el documental Against the Law dice que las afirmaciones de la secta satánica no son más que una fantasía inventada por Berkowitz para absolverse de los crímenes. En otras palabras, para que lo declararan inimputable. También el perfil del asesino era de alguien muy solitario e introvertido, por lo que la posibilidad de que operara en grupo era poco fiable. Berkowitz fue evaluado para poder ser juzgado y se declaró culpable. Sus abogados intentaron alegar que estaba mal de sus facultades mentales, pero no funcionó. En el juicio de Berkowitz, este intentó saltar por una ventana de la sala y escribió "No estoy bien, no estoy nada bien" en un cuaderno de dibujo. Pero a pesar de ello, fue juzgado, declarado culpable y condenado a 25 años de prisión por cada asesinato que cometió, que se cumplirían consecutivamente. Actualmente, Berkowitz, con 68 años, sigue cumpliendo condena en la prisión de Shawangung, al norte del estado de Nueva York, y se ha convertido en un cristiano renacido y pide que se le llame el Hijo de la Esperanza, en lugar del Hijo de Sam, además de escribir ensayos en sitios web cristianos evangélicos. Publicó sus memorias en 2006, llamadas Son of Hope o Hijo de la Esperanza. En su propio sitio web escribe que lamenta profundamente el dolor, el sufrimiento y la pena que ha causado a las víctimas de sus crímenes.
y manifiesta estar completamente atormentado por ello y arrepentido. Si quieres ver dicho sitio web, te dejo el link en la descripción. Es una ventana a la mente de este asesino que te dará escalofríos. La teoría de la secta satánica puede ser más divertida e interesante para muchos, sobre todo por todo el material que representa para la TV, pero la verdad es probablemente mucho más sencilla. David Berkowitz es o fue un hombre profundamente perturbado que llevó a cabo todos esos horribles asesinatos para desquitar su frustración como muchos asesinos en serie lo hacen. In 1987, I was walking the prison yard here at Sullivan. I remember feeling very down and very depressed, and even thinking with the idea of possibly ending my life. Because at the time I had been in prison for 10 years, and I'm doing, life with no hope of release. As I was walking, this other young man began to walk in the opposite direction, and he came up to me and he introduced himself, and he says, "Hey, I know who you are. You're David Berkowitz, right?" And I was like on guard and suspicious. Yeah, what of it, And he looked at me and says, "Well, listen, Dave, I want to just tell you something, that Jesus Christ loves you. He wants to forgive you, and he's got a plan and a purpose for your life, for the life I lived. I know you must be angry with me. I know I disappointed you. I know I disappointed my parents and so many other things." I says, "God, I'm sorry, I just asked Jesus to forgive me, and I just shared with him all my burdens and all my cares."